Está atacando el cuadro, viene por el costado derecho, levanta de cerca el golpe de cabeza, el remate al marco y se perdió a la raya final. Línea de Gol, el podcast deportivo del colombiano. Un cordial saludo a todas las audiencias de Línea de Gol, el podcast deportivo del colombiano. Como es habitual, cada 8 días después de la fecha de la liga, pues estamos analizando el devenir de los equipos antioqueños, sobre todo de Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín. Los estaremos acompañando en este capítulo, en este episodio, el redactor de deportes John Eric Gómez, mi compañero Brandon Martínez y el editor Wilson Díaz del colombiano. Wilson, bienvenido a Línea de Gol, a este nuevo episodio después de que Atlético Nacional es líder del fútbol colombiano, 3 victorias consecutivas, 8 goles a favor, ninguno en contra, festejó el tricampeonato, dieron vuelta olímpica antes del partido con Pereira, o sea que para Atlético Nacional es un comienzo redondo en este 2025. John Eric, un saludo muy especial a usted, a Brandon y a toda la gente que nos sigue en este podcast del periódico El Colombiano. Efectivamente, Nacional sigue demostrando que tiene una nómina muy completa, muy competitiva, a pesar de las ausencias que tuvo, la rotación y que venía de celebrar, porque el equipo llegó muy tarde el día del partido frente a Bucaramanga, casi la madrugada, el otro día descansó, solo tuvo una práctica y tuvo la posibilidad de conformar un equipo competitivo frente a un rival que para mí es interesante por el técnico que tiene, el Deportivo Pereira. Y ese 3-0 es importantísimo. Y por los lados del Medellín, un triunfo bastante sufrido del que vamos a hablar más adelante. Partido muy caliente frente al Envigado, con muchas expulsiones, con una cancha complicada por el aguacero. Brandon, bienvenido a esta charla de Línea de Gol. Así es, Eric, pues el partido del Medellín contra Envigado dejó 10 tarjetas amarillas y se hicieron 23 faltas. Eso es bastante en un partido de nuestra liga. Realmente sí estuvo muy caliente, incluso hubo mucha polémica con las decisiones que tomaron los árbitros. Y por el lado de Atlético Nacional no hubo tanta polémica, pero había un momento en el primer tiempo en que el equipo como que no funcionaba bien, como que no se entendían, sobre todo los jugadores que estaban haciendo las bandas tenían algunos inconvenientes e interiorizaban el juego. Me llamó mucho la atención que pusiera 2 9s, porque el técnico anterior siempre elegía o a Alfredo Morelos o a Kevin Viveros. Eso me pareció una apuesta interesante que terminó saliendo. No, pero Juárez en algún momento lo hizo y jugó también con los 2 9s, pero en esta propuesta de Gandolfi tienen una misión distinta. Ahora vamos a escuchar a Kevin Viveros hablando de ese tema. Y Wilson, también el equipo sí entrenó después de la Superliga. Incluso ahora también escuchamos a Gandolfi diciendo el tema. Sí, tuvo una práctica. Llegaron en la madrugada y entrenaron en la tarde. Y él incluso dice que muchos jugadores le estaban pidiendo un día de descanso, pero finalmente no, porque se sabían lo que se venía y lo que quieren preparar, y es donde él habla del hambre. Pero ahorita lo escuchamos sobre ese tema. Yo creo que hay que destacar, estadio prácticamente lleno, más de 30,000 personas que acompañaron. Y así va a ser, porque Atlético Nacional tiene una cantidad de abonados que nunca había tenido, más de 26,000. Así que siempre vamos a tener el estadio Atanasio Girardot. No, y además porque era una invitación previa a que iban a festejar el tricampeonato y salieron dando la vuelta olímpica con los 3 trofeos, con el de la Copa, con el de la Liga y con el de la Superliga, y todo eso sirvió para el marco de lo que venía después. Como dice Brandon, pues al principio un Nacional complicado, pero es que hay que tener en cuenta que el rival también es difícil. Y los equipos de Luis Fernando Suárez no son equipos fáciles. El Pereira inicialmente quiso plantarle cara a Nacional, lo complicó hasta cierto punto del partido. Después el penalti desenredó el partido. Después el arquero Isacho era figura en su momento, hasta que llegó esa jugada de penalti sobre Mateo Uribe, que la convirtió Alfredo Morelos, que sigue ratificando por qué se queda en Nacional, por qué es goleador y lo importante que es en el esquema. Y como usted decía, con Kevin Viveros haciendo algo distinto. Pero ¿sabe qué me gusta, Wilson? Que este Nacional fecha a fecha está mostrando jugadores juveniles, están debutando. Primero fue Roger Caicedo en Bogotá, en un marco complicado, con un estadio lleno también frente a Equidad, y ahora el muchacho Cristian Uribe como lateral derecho,
que fue una grata sorpresa, 18 años, y uno ve que si no está Román o está Joan Castro, y ya aparece también este muchacho. Hay por ahí un tema que está rondando en el aire, y es que supuestamente en Atlético Nacional a todos los jugadores de las divisiones inferiores les están pidiendo que estudien virtual. Eso es una apuesta arriesgada porque pues son jugadores en formación, y usted sabe que jugadores en formación en todas las categorías, solamente de ellos no van a pasar, yo creo que un porcentaje del 5 o 6%, y jugadores de 12, 13 años, 14, 15, La virtualidad para cuesta. los padres de familia también. Además, ese proceso de ir al colegio es muy interesante. Vamos a ver qué pasa con la apuesta de Atlético Nacional frente a divisiones inferiores. Bueno, pero precisamente vamos a escuchar al técnico Gandolfi hablando del análisis del partido y también sobre la función de Camilo Cándido, el uruguayo que cada vez sube su nivel, y de este muchacho debutante, Cristian Uribe. A ver, el planteamiento de hoy era jugarle espejo al rival. Por eso utilizamos al Búfalo y a Viveros, jugando por un lado con un extremo desequilibrante como Gil, del lado izquierdo con Billy, la posibilidad de asociar y de alimentar esos dos atacantes. Y también con Uribe en una posición por ahí un poco más adelantada que Guzmán, para tener ese poderío ofensivo. Creo que en el primer tiempo nos quedamos cortos con el resultado. Creo que nos quedamos cortos. Nos faltó estar fino y tener tranquilidad a la hora de definir, tomar mejores decisiones, pero en gran parte fuimos superiores al rival, en gran parte. El segundo tiempo, bueno, cuando empezás a acertar, creo que el equipo se empieza a soltar. Cambiamos de sistema también, cuando convertimos el segundo gol, pasamos a un 4-3-3. Entonces eso también nos dio la posibilidad de manejar más el balón en mitad de cancha, porque teníamos la superioridad numérica en ese sector. Así todo, el equipo siguió generando situaciones. Y vuelvo a repetir, creo que el resultado queda corto. Si hubiésemos tenido por ahí un poco más de efectividad, el resultado hubiese sido más abultado. No, obviamente que si está es porque tiene condiciones para estar en un club grande. Esa es la realidad. Y como bien marcás, tratamos de dar minutos y, como les dije siempre, ponemos lo mejor para el próximo partido. Entonces analizamos carga, analizamos rival, analizamos sistema. Hoy no quiero dejar pasar el debut de Cristian también, lateral derecho, el cual lo hizo extraordinario, lo acabo de felicitar. Creo que cuando tenés un plantel como el que tiene Atlético Nacional es mucho más fácil para un chico, porque hay mucha jerarquía, hay apoyo, y la idea era que no nos tenía que demostrar nada. Solo le pedí que traslade todo lo que hizo para tener la posibilidad de estar en el primer equipo. Bueno, sobre Cristian Uribe hay una particularidad de un video que se volvió viral en redes sociales, en el que termina el partido y se ve al futbolista llorando de emoción por su debut como profesional. También está abrazado con la abuela en la mitad de la cancha. Hay varios jugadores del plantel profesional como William Tecillo, Edwin Cardona y otros referentes que van y lo abrazan y lo felicitan por ese debut. También le escuché al muchacho decir después del partido que no esperaba que ese debut fuera tan rápido, que lo sorprendió mucho, pero sobre todo que estaba emocionado porque tuvo la posibilidad de compartir este momento con su familia. Eso me parece muy interesante también. Nacional, en medio de este plantel lleno de figuras, le está dando espacio a esos juveniles, y eso me parece también una apuesta fundamental en el proceso que quiere llevar Atlético Nacional. Es que precisamente de eso hablaba Gandolfi, que en un equipo con jugadores de esta jerarquía es mucho más fácil para estos juveniles ingresar Wilson y que hagan las cosas bien, porque están bien rodeados. Y pienso que se está dando lo que quiere la directiva, es que se sigan formando, que Nacional siga haciendo, proyectando mejor jugadores jóvenes al fútbol, no solamente colombiano, sino internacional. Y con este técnico
que para mí sigue siendo un cambio muy positivo. Yo sigo insistiendo que lo que pasó en Nacional va a beneficiar más al club con el cambio que se dio en el cuerpo técnico. Uno escucha a Gandolfi hablar de esa comunión ya con los jugadores, que eso es lo que de pronto faltaba un poquito, que yo no le sentía todavía mucha conexión con los jugadores y ese compromiso de los jugadores como el que tenían con Juárez, pero eso se está logrando y se está dando no solamente con resultados, sino con ese trabajo diario, con esa integración que se está dando. Yo creo, Wilson, que sí la tenían, pero es que Juárez quería ser un jugador más dentro del vestuario y yo creo que uno se debe dar su lugar como técnico y como jugador. Gandolfi fue jugador, también conoce ese tema, pero yo creo que con Gandolfi hay esa línea que divide: yo soy el director técnico y estos son los jugadores. Con Juárez, uno lo que veía es que Juárez era uno más dentro del vestuario, no había como pasado esa época de jugador todavía. Por eso se notaba la inexperiencia en la parte técnica, más allá de que logró los 2 títulos, que fue muy importante en ese sentido, pero la renuncia demostró ese grado de inmadurez que tenía cuando deja el equipo, un equipo que está formado, yo creo que la mejor nómina del país, y que al que le llegan Billy Arcel, al que le llegan Faber Hill, jugadores importantes, y él decide y eso irse. en momentos de más adelante, de pronto en principio no se nota demasiado, pero a largo plazo yo creo que esa diferenciación y esa separación de roles es necesaria en cualquier institución, porque en un momento de crisis debe saltar esa persona que marque diferencia, que tenga ese poder de decisión más adelante, pero que no sea un igual, porque de verdad que sí es necesario en cualquier grupo. Pero también hay una cercanía muy grande entre Gandolfi y los jugadores. Fue jugador, yo vi una imagen en el partido en la que Edwin Cardona le estaba hablando sobre algo del partido al técnico, y eso era algo también que pasaba mucho cuando estaba Efraín Juárez. Bueno, pero para seguir avanzando con el tema, escuchemos lo que dice Viveros sobre esa dupla que armó con Morelos, cuáles eran las funciones de cada uno, y también sobre el doblete que marcó, que estaba peleado con el gol y vuelve a marcar. Creo que son goles con esta linda camiseta, creo que me llena mucha alegría a mí y más que a mi familia, y me da muchas ganas de seguir trabajando. Creo que ya con estos 2 goles me lleno de más confianza para todo lo que viene, que es algo muy lindo para todos. Bueno, ahí estaba hablando Viveros. Yo a Viveros todavía lo veo como un niño, disfruta como un niño cuando habla y se le nota todavía como cierta inocencia, pero me parece que eso es bien para los jugadores, eso le da confianza también al hincha, porque es de esos jugadores que todavía mantienen esas raíces de cuando salieron de su pueblo. Él es de Buenaventura. Y eso yo creo que es bueno para él, se ve que es un muchacho que está comprometido, dijo que se había trazado un objetivo, y eso yo creo que para la hinchada genera confianza en un jugador que cada que ha tenido la oportunidad, puede que le haya faltado a veces los goles o estar acertado, pero nunca ha negado una gota de sudor en el equipo. Eso es verdad, a mí Viveros me parece un jugador increíble, es decir, él podría ser el delantero titular de cualquier equipo en el fútbol colombiano. Es un peladito de 24 años. Y de la jugada se lo reconoció. En la rueda de prensa dijo que había sido una jugada que habían trabajado y que viene trabajando. La del gol. La del gol, así que es parte también de todo ese trabajo que se está dando. Pero le negó una a Morelos. Una clarita de Morelos, estaba ahí al lado solo. Dicen los goleadores que deben ser egoístas, pero bueno, hay momentos en que se tiene el compañero, y esa solidaridad también es muy importante en un equipo. Eso es la toma de decisiones de la que se habla en el fútbol, en su momento, cómo toman las decisiones los jugadores. Pero me llamó mucho la atención en la rueda de prensa lo que hablábamos ahora, Wilson, que Gandolfi cuenta una infidencia, que aquí la vamos a tener. Él dice: veníamos en el avión después de ganar la Superliga y los muchachos festejando, muchos decían un día libre, y él hablando de lo que se quiere, que se logre un objetivo, inmediatamente hay que pensar en el próximo objetivo, pues les dio porque llegaron en la madrugada, esa mañana libre y todo, pero entrenaron en la tarde, y aquí lo vamos a escuchar. Él cuenta con el compromiso que lo hicieron. Para mí el partido más importante era este, y el más difícil. Y lo preparo de esa manera. Después de lograr el triplete, es un golpe anímico tanto para el que vas a enfrentar y muchas veces para uno mismo.
porque aparece esa palabra, como les dije, que no me gusta ni nombrarla, que uno se puede llegar a relajar. Y trabajamos mucho en eso, muchísimo, porque soy un convencido de que una vez que lográs el objetivo, al día siguiente tenés que salir a buscar el otro, el que sigue. Y te voy a dar un dato. Después de haber jugado la final hace 3 días, veníamos en el avión y se escuchan los cantos de los chicos que por ahí querían un rato al día siguiente de descanso. Y al día siguiente fuimos a entrenar a la tarde porque llegamos de madrugada. Y fue una de las prácticas más intensas desde que llegamos. Eso te marca que el jugador tiene hambre, todavía no se llenó, tiene apetito. Y hoy quedó demostrado. Quedó demostrado en el juego y quedó demostrado a la hora de no tener el balón. A propósito de Viveros, en la rueda de prensa tuvo la posibilidad de contar un poco de su origen y de lo que ha sido su participación en el fútbol de Buenaventura, de su formación sobre todo. Y algo que es muy triste, que le sucede mucho a los ídolos en el fútbol colombiano, es que por problemas de violencia no puedan ir a esas sedes a cumplir esa función social. Y a visitar a su familia. Dijo, no he podido ir porque mi familia me dice que no vaya por la situación de inseguridad. Es muy exactamente, triste. y tiene pendiente ir, él tiene allá su fundación, su escuela, y dice que quiere ir, que compartir con los niños y transmitir todo ese ejemplo que de lo que hoy él representa para toda esa camada de niños que quieren ser como él. Y hizo una promesa, dijo, voy a ir a Buenaventura cuando pueda y voy a hacer un partido con la gente allá para pues ayudar en esa causa pues de Buenaventura que está viviendo una situación crítica, Brandon. Ojalá la violencia no empañara esos lugares, porque de ahí hay jugadores muy buenos. Estaba pensando justamente que allá era Freddy Rincón, y son jugadores siempre de tranco grande, largo, muy buenos futbolistas. ¿Cuántos futbolistas de esos no hemos perdido por la violencia que se vive en este país? Pero ¿qué les parece si mejor escuchamos las declaraciones de Kevin Vivero sobre lo que representa para él Buenaventura y cuánto quiere volver a estar allá? Creo que me tocaste algo de mi infancia, creo que me trae muchos recuerdos, la cancha del Bolívar de Buenaventura. Ahí fueron mis inicios, donde empecé. Agradezco al club Pacífico Fútbol FC, que se llama ahorita el profe Ricardo Urbano, que fue que me dio la oportunidad. Y bueno, no he podido ir a compartir esa cancha nuevamente por los actos que está pasando allá de inseguridad. Bueno, espero que eso cese un poco en mi pueblo, porque me entristece un poco ver mi pueblo así en esa situación. Espero que en muy poco cambie eso para poder ir a disfrutar con mi gente, con los chicos de la escuela, de la fundación, de todo. Y me da ganas hasta de llorar, porque la situación que se está pasando allá, creo que es una situación muy difícil para todos. No poder salir de sus casas, entrarse a tal hora a las casas, no poder estar en la esquina. Si salir a comprar el alimento tiene que ser en las horas de la mañana. Espero que cambie en un tiempo y yo pueda ir, disfrutar también de mi familia que está allá. No he podido ir por eso, porque me dicen que no vayan por la seguridad mía. Pero sí, me trae mucho recuerdo de esa cancha y bueno, espero hacer un partido con todos los chicos allá y disfrutármelo al máximo como cuando era niño. Bueno, y de un lado de la cancha vamos al otro, porque a mí me parece que es importante hablar de los arqueros de Atlético Nacional. Mire, el equipo, como Eric bien lo decía ahora, ha jugado 3 partidos en esta liga, ha marcado 8 goles y no ha recibido ninguno. Pero hay una particularidad: las circunstancias mismas del fútbol han llevado a que en cada uno de los partidos que ha disputado Nacional durante la liga haya atajado un arquero diferente. El primero lo tapó David, el otro lo tapó Marquínez, que pues se hizo expulsar y terminó chipi el partido, y chipi fue el titular ayer contra Pereira, que una particularidad, a chipi casi siempre que Nacional juega contra Pereira le toca tapar. Y eso habla muy bien de la competencia interna que tiene Atlético Nacional en esa posición y del buen trabajo que están haciendo los preparadores. Milton Patiño y René, que lo acompaña. Exactamente. Wilson vio en el partido de la Superliga, cuando quedan campeones, que Chipi le entregan el trofeo al mejor jugador del partido, y Chipi en un gesto muy bacano, diríamos así, le entrega ese trofeo a Milton Patiño diciendo: esto es para usted, profe, por ese trabajo que viene haciendo. Y ojo, es que Milton no es de ahora, Milton está desde el 2013 en Nacional en esa labor. Es que Milton y ha formado sacado arqueros muy buenos. Franco Armani,
estuvo ahí trabajando con él. Él trabajó mucho Kevin tiempo Mier. con Calle, la gallina Calle, que era el el preparador principal. físico principal, y estuvo ahí a la sombra mucho tiempo, pero ahora lo asumió directamente y yo creo que él participa inclusive más que René Higuita. Higuita es un asesor, pero es un acompañamiento. Exactamente, pero ese trabajo hoy hay que reconocérselo, es todo a Milton Patiño. Kevin Mier, que hoy es figura en México y suena para las grandes ligas en la Premier League. Luis. Y ahora está con Luis Martínez, que también es otro de los muchachos. de los Ahí está canteranos. Mateo Valencia, que todavía no le han dado la oportunidad, pero dicen que también tiene muy buenas condiciones. Y lo de Castillo, que me parece que se ha equivocado en Nacional, pero esas actuaciones que ha tenido, o sea, el reconocer los errores, el querer volver a ser protagonista, porque estuvo a punto de salir de Atlético Nacional y a mí me lo dijeron que no iba a seguir chipi en el equipo por lo que había sucedido en Valledupar, por un accidente que tuvo también la otra vez y estaba con algo de licor. Entonces él se ha equivocado, ha reconocido sus errores y yo creo que con las actuaciones y el compromiso pues ha venido teniendo esta oportunidad Wilson de poder recuperarse. Una necesidad, Nacional. ¿Recuerdan esa vez que Nacional no tenía arquero titular por una circunstancia que sucedió y se presentó el tema de indisciplina, pero tuvieron que seguir contando con Chipi y ahí está. Pues corrigió los errores, seguramente recapacitó, él contó que habló mucho con Milton, con René Higuita, quienes lo orientaron y le dijeron que no tomara decisiones que no debía, porque eso le podría perjudicar en su carrera y hoy es uno de los grandes arqueros. A propósito, hay un dato interesante, lo escuché en rueda de prensa desde 2015. Ningún equipo colombiano había ganado los 3 primeros partidos y goles. tenía 8 goles a favor y ninguno en contra. Es un es un arranque dato muy bueno representativo. porque son casi 10 años, son ya 10 años, 2015, 10 años en los que un equipo no lograba este arranque tan importante. Y hablando de esas segundas oportunidades, creo que hay que resaltar también lo de Joan Castro y lo de Alfredo Morelos, que son también jugadores que estuvieron inmiscuidos en algunos actos de indisciplina, pero que han recapacitado y han demostrado con Nacional que pueden dar una mano muy importante. Pero bueno, vamos ya con el tema del Deportivo Independiente Medellín y Envigado. Vamos a la polémica. Un partido muy accidentado, una cancha difícil. Yo ahora hablaba antes de salir al aire con Wilson que me parecía muy extraño, porque de todas formas son equipos hermanos. La forma en que se encaró el partido, la agresividad de unos con otros, momentos tan complicados, me pareció muy, muy extraño como se jugó. Envigado en una situación difícil por el tema del descenso. Medellín pues saca un partido con 9 jugadores que a la postre son puntos que le van a permitir clasificar entre los 8. Entonces, Brandon, usted estuvo más pendiente de ese partido y ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, empecemos porque el partido de entrada ya se sabía que iba a ser así. Alejandro Restrepo, ahora lo vamos a escuchar, habló en la rueda de prensa y ellos sabían que Envigado es un equipo que por lo general tiende a tener mucha intensidad cuando juega por la juventud de sus futbolistas. Lo planteaba el profe Restrepo, entonces saben que van fuerte al choque, que son futbolistas que por la inexperiencia, si se quiere, siempre entran con mucha rudeza, y yo creo que eso explica un poquito el tema de por qué se dio el partido como se dio. Ahora bien, no es la primera vez que ocurre en un Envigado Medellín que hay calentura en el encuentro. Recuerde que el último partido que jugó Medellín en la liga del segundo semestre del 2024, cuando quedó por fuera de los 8, fue contra Envigado en el Atanasio Girardot, y ese partido también tuvo bastante polémica. Que de ahí puede venir también. Puede venir la rencilla. Yo recuerdo que en el partido del Atanasio el 14 de noviembre del año pasado salió expulsado Fainer Torijano por una jugada similar a la que expulsaron a Gerson Mosquera. Pero lo de Gerson sí me parece a mí muy irresponsable. Es que el jugador colombiano se ha vuelto muy ingenuo. O sea, saben que hay cámaras, que hay VAR y también la deslealtad que hay frente a los rivales, porque esa jugada, esa acción muy fácilmente puede terminar con la fractura de un colega, de un compañero. Parece que ahí la actuación de Gerson Mosquera, y fue al minuto 31, dejó al Medellín en una cancha súper difícil porque había llovido antes en Envigado. Llovió durísimo. Está muy complicado. Así que dejó el equipo con 10 jugadores y desde ahí empezó Medellín a sufrir, a padecer,
porque yo escuchaba que Medellín no había padecido. Medellín sí padeció y tuvo que esforzarse demasiado. Sí. Pero Oiga, yo quiero ser abogado del debutó diablo. Kevin Mantilla. Debutó Kevin Pero Mantilla. me parece que le da solidez a la defensa del Medellín. Claro, porque tiene mucha experiencia, es un pelado que tiene otra visión de juego. Pues yo quiero ser abogado del diablo. Yo creo que lo de Gerson tuvo que ver con que ese balón se frenó con un charco. Porque ambos iban por el balón. Pero con una cancha difícil tenés que tener más cuidado. Sí, Yo ahí sí es estoy con Wilson, irresponsable. porque si la cancha está difícil, en cualquier momento una acción de esas puede terminar en una fractura. Sí, bueno, sí. Es el colega, el compañero, y O sea, eso jugada... antes de excusarlo me parece que lo hace quedar más mal. Pero yo quiero que el man se resbaló. El Mosquera va por el balón y se resbala un poquito y es cuando hace pero contacto. ¿de qué forma va por el balón? Con el, No. pues claro, va al tache arriba. Está bien ir fuerte, pero la por mala encima intención de- no la Además, justifico es un- por ningún motivo. Sí, es un peladito. ¿Saben a quién fue? A Luis Ángel Díaz, el que alguna vez entrevistamos por Ah, acá un cuando buen recién jugador. Recuerden lo que le estaba pasó empezando. a Quintero con Mena. En una cancha, en esa misma cancha del Polideportivo Sur, en unas circunstancias similares, Ya había hemos visto llovido casos mucho. malucos. Recuerden la fractura de Quinterito allá en esa Por eso, misma es de cancha. lo que Entonces, estaba hablando, sí. es complicado y sobre todo cuando la cancha está en condiciones como las que estaba ayer en Envigado. Pero bueno, logró los 3 puntos, unos 3 puntos muy sufridos por terminar con 9 jugadores y me parece que eso es lo más importante porque el equipo, mientras estuvo con 11, yo creo que se va encontrando y hay sociedades como la de Diego Moreno con el Chino Sandoval, que esa sociedad empieza como a tener réditos en el equipo. Sí, son los que generan el fútbol del Medellín y creo que ahí eso también es importante. Usted nos habla que el Medellín sufrió para conseguir el resultado. Escuchemos al profe Alejandro Restrepo hablando de cómo fue que organizó ese ajedrez que le permitió sacar este resultado muy, muy luchado del Deportivo Independiente Medellín en el Polideportivo Sur. Lo friccionado sabíamos que iba a ser así, sabíamos que enfrentábamos a un equipo que es muy intenso, que tiene jugadores jóvenes, que entran a todas las pelotas con ímpetu, que en las divididas van con fuerza y iba a ser complicado para nosotros en ese sentido. Y como se puso la cancha, pues teníamos que tener cuidado. Yo creo que desde lo táctico fue la comprensión y lectura que tuvieron los jugadores adentro. Realmente con 9 jugadores, como jugamos todo el segundo tiempo, y con 10, no sé, 70 minutos aproximadamente, un poco más. Yo creo que la estructura pasa a un segundo plano, o sea, tienes que cubrir espacios más grandes por jugador, tienes que jugar muchas veces no duelos, sino que ya tienes que jugar en inferioridad numérica. Como pasaba muchas veces, terminamos jugando 4-3 y nuestros jugadores de banda jugaban contra 3 o 4 jugadores de ellos. Y ahí tienes que tener mucha atención, concentración, lectura, deseo de ganar, de competir, de sentirte defensa en el momento que te toca defender. Eso lo hablamos mucho con Francisco, con Leider, con Alexis, de que ahí en ese momento ya había que sentirse defensor y cuidar ese resultado que estábamos sacando. Entonces creo que el mérito hay que dárselo completo al equipo, a esta hinchada que nos acompañó y que en ningún momento nos dejó caer, que yo creo que hay que darle mucho valor, un estadio donde ellos estaban cerquita todo el tiempo, donde sentimos ese impulso que nos ayudó a ganar y bueno, aprovechar esta victoria para seguir con esa motivación que venimos y seguir cosechando puntos de cara a esa clasificación que queremos conseguir lo más pronto posible. Y a diferencia de la expulsión de Mosquera, pues viene la de Homer Martínez. En esa sí hay mucha discusión. Fue más drástico, creo. Fue más drástico el árbitro. A mí me parece que fue injusto el árbitro. Porque es que la jugada es, Homer va luchando un balón, lo empujan y cae fuera de la cancha. Y cuando se va a parar tiene un futbolista del Envigado encima. Homer se levantó. Y pues en el proceso de levantarse seguramente sí le mandó el manotazo como con intención, hizo esto, le pegó, pero fue un golpe mínimo en el rostro. Bueno, todos dicen que los árbitros penalizan con fuerza esos golpes en el rostro, también. Pero él no, en lugar de voltearse a pegarle, simplemente cuando abre el brazo se queda así como cuando vas a pelear y estás como en esta señal de no voy a caer en el juego de la pelea.
ahí hubo mucha polémica, incluso el técnico Alejandro Restrepo, que es un hombre con mucho carácter, pero al mismo tiempo muy respetuoso de las decisiones que toman los árbitros y en general no se mete como en ese tipo de discusiones, entró a la discusión de la polémica y decía, pues es que no nos parece que sea una acción para tarjeta roja directa. Sí, una tarjeta amarilla había que penalizarlo porque hubo el golpe en el rostro, hubo la intención de pegar, pero me parecía que la tarjeta roja fue exagerada. Lo dijo Restrepo, en ese momento también recibió tarjeta amarilla, pero el VAR convalidó la decisión del técnico Rojas. El profe Alejandro Restrepo habló sobre la expulsión y si bien no dijo mucho sobre la actuación arbitral, pues sí sembró un poco la duda sobre cómo fue esta medida. Bueno, yo creo que mi labor no es calificar a los árbitros en ningún momento, sobre todo hoy que hay tecnología, entonces creo que yo venir acá hablar de la actuación de él, como seguramente él no lo hace la mía, creo que no está bien. Afortunadamente, con todas estas situaciones que ocurrieron, que después uno tendrá que ver el partido, analizar la jugada, hablar con nuestro analista arbitral, porque es del día a día, sacaré una conclusión, pero hoy estoy feliz porque ganamos, porque el equipo se entregó. Y hablando de lo táctico, creo que fue el jueves, día -3, hicimos una práctica donde nadie se sintió titular y enfrentábamos la estructura nuestra contra un 4-2-3-1, contra un portero 4-3-3, íbamos cambiando los futbolistas en sus ubicaciones y mira hoy lo que sale, porque era el sparring que supuestamente en la práctica era Envigado. Entonces muchas veces uno cuando diseña una práctica pensando en el rival, también lo está haciendo para uno, de que el jugador juegue en una posición donde posiblemente le va a corresponder actuar y es parte de la respuesta es lo que he dicho mucho, de que para nosotros no hay una camisa de fuerzas de una estructura u otra, el partido te muestra, obviamente uno sí tiene una idea en la cabeza que es la que más le gusta expresar, que es la que más información le da a los futbolistas, pero hay partidos como el de hoy que sí o sí tenías que jugar defensa de 4, sí o sí tenías que jugar con un punta, hoy había que jugar a las transiciones porque no teníamos otro camino y creo que entrenar esos escenarios nos permite poder en un mismo partido hacer todos estos cambios que hoy por obligación tuvimos que hacer. Y aparte del buen trabajo que hizo el Medellín, el buen trabajo táctico para sostener el resultado, pues también hay que decir que los árbitros ayer se equivocaron en favor del Medellín en la acción donde Envigado hace un gol, era la paridad y cobran una falta en la que se enredaron dos jugadores del Medellín y cobraron falta contra el equipo. Y así ni siquiera lo llamó el VAR. Exactamente, o sea que en esa parte sí creo que hubo falla arbitral. Pero yo creo que estaba zanjando una cosa con la otra. Yo pienso que el hombre supo que había cometido un error con la expulsión de Homer Martínez y trató de compensar, porque incluso hablando a plata blanca, al Medellín tuvieron que expulsarle a otro jugador. Hubo un momento del partido del segundo tiempo en que Brian León estaba muy caliente, pero muy, muy caliente, con un defensa del Envigado, iban, se pegaban una cosa y la otra, chocaban, y esa jugada... Para mí fue la figura del partido del Medellín. Sí, claro, porque todo el sacrificio que hizo, pero teniendo como base la decisión que tomó para expulsar a Homer Martínez, esa misma jugada hubiese dado para expulsar a Brian León en el Medellín. Jaime Alvarado también estuvo ahí pendiendo un hilo, pero hubo otra, a Brian León le hicieron una falta por allá finalizando el primer tiempo en que le metieron un tachazo también arriba, que el árbitro una tarjeta amarilla, el VAR tampoco intervino. O sea, yo creo que el partido eso ya hace fue parte como de la de una normalidad del fútbol colombiano. Hace parte de la normalidad árbitro. Y lo raro es que después de que terminó el torneo pasado, cuando hubo tantos errores, la comisión arbitral habló y dijo que esperaban que en este torneo las cosas que mejor nivel arbitral, habían árbitros nuevos. Pero es complicado el nivel del arbitraje colombiano y ahora que no sé por cuánto tiempo más estará Wilmar Roldán, es muy preocupante. Bueno, pero como usted dice, es la normalidad, pero no se debe normalizar. Sí. Independiente de todo eso, pienso que fue un buen triunfo del Medellín, demasiado desgaste de los jugadores, sí. Deben estar reventados esos jugadores, pero vale la pena destacar también la campaña que viene haciendo el equipo, es segundo, tiene 7 puntos, tercero, así que
plausible lo que está haciendo Alejandro Restrepo. Usted habla, Wilson, del desgaste que hicieron los futbolistas. El desgaste de los jugadores llevó, por ejemplo, a que Kevin Mantilla, que es uno de los refuerzos del Medellín, que Kevin Mantilla no jugaba un partido como titular desde septiembre del año pasado, cuando estuvo con Talleres de Córdoba en un partido en Argentina, fue titular y salió aquejándose de un dolor en una de sus piernas. Es muscular, pero finalmente que no era grave y seguramente va a estar en el próximo Escuchemos a Kevin Mantilla diciéndonos qué fue lo que pasó ahí, por qué salió y cómo vio este debut tan perplejo, tan lleno de cosas en el fútbol colombiano. Bueno, no, desafortunadamente no se terminó el partido, pero bueno, gracias a Dios no fue nada grave, solo fue por precaución y bueno, no, la verdad muy contento por el trabajo de todos, desde el arquero hasta los que estaban en el banco. Esa unión siento que es muy, muy fundamental pues para este proceso. Bueno, ahí estaba. Y otro tema polémico es porque Envigado entra en este torneo quedando para el descenso, diría uno, y no se le dan los resultados. Y por ahí hay una polémica, como siempre ha habido en el fútbol colombiano, que dicen que a los equipos les conviene más estar en la B porque sanean sus finanzas, digámoslo, porque los equipos de la B, recuerde usted, Wilson, reciben el mismo tema de derechos de televisión, pero los sueldos de los jugadores se les rebajan. Entonces rebajan los sueldos y las ganancias. Lo que pasa, yo no creo en esa posición porque Envigado, la cantera de Héroes, vende jugadores a equipos grandes. Y para vender un jugador bien valorizado, tiene que estar en el fútbol profesional, tiene que estar en la primera división. Si no, le van a pagar la mitad de lo que vale un jugador importante o no lo van a mirar en la B. Ahora los miran en la A, pero en la B ya no los van a mirar. Y hay un aspecto importante. Dicen que, que debe tener 2 o 3 jugadores de categoría. Está Dorlan y Ramírez, que son jugadores de mucho recorrido. Sí. Así que... pero pienso que hay que meterle más dinero. O sea, Envigado está recibiendo dinero. Acaba de recibir más dinero por Durán. Sigue recibiendo dinero por James, por todos esos jugadores que normalmente Envigado guarda porcentajes, no los vende todos. Y es un equipo que creo que es sólido en ese aspecto económico. Así que la presencia en la primera A, yo estoy de acuerdo con ustedes, importantísima, porque se perdería visibilidad de esos jugadores. Que hay casos que se han visto en la B, como el de Quindío, que siempre hay rumores de que llega a la final y no gana las finales por ese tema, exacto. O lo que América estuvo varios años y que nuevamente de ahí volvió a renacer. Pero yo creo que la visibilidad que tiene el fútbol colombiano, y además porque es que va a cambiar el tema de los derechos de televisión, nadie garantiza que vayan a recibir lo mismo después de que venza el contrato con ahora Win. En 2026. No se sabe si sigue con Win o si van a analizar otro tipo de contrato. Tengo entendido que vienen dos futbolistas panameños colombianos a reforzar, pero son jugadores que no tienen mucho nombre. A mí la verdad me parece que el Envigado la tiene muy difícil para quedarse en la primera. Es que son 25 puntos menos ya con la derrota que sufrió con el Medellín, que el equipo que está más cerca en ese proceso del descenso, que sería Fortaleza. O sea, en realidad es muy complejo. Yo creo que es como Fortaleza y el Unión, camino hacia la condena del Envigado. Ojalá que no descienda, pero también es cierto que varios equipos han cuadrado caja por allá en la B. Bueno, le cuento la próxima fecha de los equipos antioqueños. Atlético Nacional será el miércoles. Nacional y Medellín juegan. Medellín jugará a las 6:30 en el Atanasio. En el Atanasio frente al Unión Magdalena. También con una muy buena cantidad de abonados que se siguen abonando. El Medellín sigue vendiendo abonos hasta antes de que empiece el partido contra el Unión Magdalena, es decir, hasta el miércoles a las 6:30 de la tarde. Datos extraoficiales dicen que son más de 30.000 ya los abonados. Medellín tiene el récord de más abonos en un semestre que fue en la administración de Eduardo Silva Meluc, que llevó como 32.000 o 33.000 personas al estadio abonadas. Exactamente. Y Atlético Nacional, Wilson, jugará a las 8:30 p.m. en el Estadio El Campín frente al Santa Fe. Ay, qué triste, ya no va a haber... Un partido bueno, me parece a mí. Lastimosamente, el horario no ayuda, pero bueno. y el sábado sí, un partidazo en el Atanasio Girardot. Regresa David Millonarios, Medellín a las... Pero eso es en Bogotá. Y vamos a tener
de todas maneras es un partido Sí, es en Bogotá, es en el Campín. Y Nacional recibe contra a Tolima. la final que de también otra vez. es un muy Es buen un partido. muy buen partido y en ese partido está presupuestado que regrese David Ospina, ya se recupera esta semana, creo que el técnico había dicho que contra el partido contra Santa Fe, además Harlen está haciendo las cosas bien por ahora, entonces contra Santa Fe no va a haber ningún problema. Yo quiero ver si Peirano le da la mano yo también de la misma manera que la dio a eso. Juárez, porque Juárez denunció, Juárez dijo, tiene fuerza Peirano porque me apretó la mano. Quiero ver cómo va a hacer ese saludo con Gandolfi. Gandolfi también es grandulón. Vamos a ver si hay polémica. Qué triste que ya no esté Juárez para que nos dé más polémicas cuando juega contra Santa Fe. Ese cambio le gustó a Wilson, pero bueno, está bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. Cuénteme. Águilas Doradas tiene un partido pospuesto que es de la cuarta fecha contra el América de Cali, que se iba a jugar en Río Negro. Al final decidieron que no se iba a jugar y esta jornada cuarta tiene otro partido que será pospuesto. Es el encuentro entre Alianza y Fortaleza. El resto sí se juega de aquí al viernes. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden compartir este video podcast, porque ya no solo es podcast sino en video en YouTube, y estar pendiente de todas las plataformas de esta casa editorial, el Instagram, la Red X, el impreso con los mejores análisis y las mejores historias, en fin, todos los productos que tenemos para ustedes. Los esperamos en el próximo episodio de Línea de Gol y que tengan un feliz resto de semana. Chao, chao.